Buenas tardes, paisanos, amigos, familiares y a todos en general. Un abrazo. Gracias por vuestro soporte, por vuestro apoyo con la asistencia. En primer lugar, quiero expresar mi gratitud a los organizadores de este evento, estas jornadas culturales, al Ayuntamiento de Cariñena, y la iniciativa que perdure por muchos años, porque me parece interesante abordar temas que nos concernen a todos de alguna manera. Bien, a lo largo, vamos a ver si conmutamos ya con la pantalla. Ya, a lo largo de estas jornadas, de los 3 días, lunes, miércoles y viernes, pues intervendré en 3 sesiones. Las 3 sesiones llevan este título. El título genérico es Atrévete a sentir. En realidad es un viaje por el emoverso, el universo emocional o universo de las emociones. La primera sesión que trataremos hoy es explorando el universo emocional. Hoy habrá más contenido neurofisiológico y bioquímico, es decir, el sustrato del cerebro, de las hormonas, de los neurotransmisores que vehiculizan esto que es las emociones. Hay que entender la maquinaria, el modo de operar y de trabajar a nivel más somático, ¿no? A nivel del cuerpo. Vamos a ver pues hoy lo conceptual, las ideas que sirven para unificar un poco el vocabulario, la terminología, para poder familiarizarnos con la explicación que dan los neurólogos, los psiquiatras, los psicólogos en torno a las emociones. Para hacer inteligible este discurso, esta jerga, esta terminología, pues necesitamos un poquito de crear una base conceptual, ¿no? Yo me gustaría pediros, porque a veces cuando hay más extensión temporal les digo a los estudiantes, porque normalmente trabajo con estudiantes de universidad, que me hagan una lista de todas las palabras monolesémicas, es decir, palabras con un solo término que expresen emociones, para conocer la amplitud, la extensión de su vocabulario emocional. Es decir, a ver, apuntar en el móvil todas las palabras relacionadas con emociones que sabéis, o que manejáis, o que se os ocurren en este momento. Bien, podéis hacer una reflexión y José Luis ya os ha citado unas cuantas de las emociones básicas y podríamos hacer un inventario. Algunos dicen que hay más de 300. Vamos a ver, en principio, por qué he elegido este tema, fundamentalmente porque me parecía importante. ¿Y por qué? ¿De dónde surge la importancia? ¿En qué sentido la vida emocional le resalto yo la importancia aquí? Todos sabemos, ya no hace falta que os lo recuerde, el interés que tiene, pero de entrada yo enfatizaré la idea de que si nos interesa y nos afectan de manera muy personalizada a todos es porque influyen en el sistema inmunológico. Las emociones, de alguna manera, repercuten en nuestra salud. Muchas enfermedades psicosomáticas derivan de una mala gestión emocional. En este sentido, el conocimiento de las emociones, es decir, saber cómo controlarlas, cómo regularlas, cómo gestionarlas, qué tipos hay y qué podemos esperar de cada una de las emociones, nos ayuda de alguna forma a comprender el modus operandi, ¿no? La manera de trabajar que tienen, y este conocimiento, que llamamos de alguna forma educación emocional, se empieza hoy en las escuelas a trabajar ya con niños. Se enseña la negociación en conflictos, se enseña a saber afrontar de alguna forma situaciones conflictivas emocionalmente y se les va preparando. Porque a nuestra generación no nos enseñaron. Hemos aprendido a base de porrazos, a base de experiencias a veces traumáticas, a gestionar y a vernoslas con las emociones. Y no siempre lo hemos resuelto de la forma más saludable o de la manera que nos salimos mejor parados de ella, ¿no? Sin sentimientos de culpa, sin frustración, sin rencor, sin resentimiento. Es decir, hay unas maneras de vivir la emoción, de decidir qué respuesta damos ante una situación emocional que pueden llevarnos a la confrontación, al conflicto, y hay otras maneras que pueden llevarnos precisamente a facilitar las relaciones sociales, la convivencia y que haya pues eso, un entendimiento más cordial. En este sentido, pues resalto la importancia. Por otra parte, también son interesantes porque fomentan la vida social. Las emociones comunican mensajes. Nos dicen que es relevante para nosotros, que es importante para nosotros, porque si nos importaran un pimiento no reaccionaríamos de esa manera que reaccionamos ante las situaciones emocionales.
si lo hacemos, si tenemos esa relación, precisamente es porque le damos valor, le damos importancia. Y precisamente las relaciones sociales podría decirse que es el termómetro de la estabilidad emocional. Cuando una persona tiene buenas relaciones sociales, normalmente, bueno, aparte hay características de personalidad como ser extrovertido o ser más o menos desinhibido o, por el contrario, ser más tímido, ser más introvertido, puede dificultárselo. Pero, de alguna forma, en condiciones normales, cuando una persona está estable, equilibrada emocionalmente, suele tener relaciones sociales más duraderas, más intensas y de mejor, digamos, grado, ¿no? De mejor nivel. Vienen a ser, pues, una medida del bienestar emocional. Cuanto mejor tienes las relaciones sociales, es el termómetro del bienestar emocional de la persona. Bien, comenzaré todavía dentro de esta idea de enfatizar la importancia, porque me parece capital el asunto, ¿no? De importancia capital, cómo influyen en la salud. En primer lugar, las emociones positivas hemos dicho que refuerzan el sistema inmune, mientras que las emociones negativas, al contrario, tienen un efecto perjudicial, nocivo, causan enfermedades, causan patologías. Todos hemos oído hablar de la depresión, de los trastornos de ansiedad, de los estados bipolares, de trastornos de estrés postraumático, trastornos de estrés de guerra, trastornos de abusos de género, por ejemplo, violencia de género, etcétera, y en ese sentido emociones negativas afectan a la salud y al sistema endocrino, por supuesto. Para dar datos que resalten la importancia, diré que cerca del 10% de la población mundial tiene problemas de salud. De salud mental, claro, estoy refiriéndome aquí. Y esa salud mental, es decir, no son todos los que están ni están todos los que son, como el lema de los manicomios, ¿no? El 25% no los tiene, pero los tendrá. Es decir, hay una cuarta parte de la población que, dada la complejidad de esta vida, dadas las circunstancias que nos toca, pues, enfrentarnos, ¿no? A veces la vida golpea duro, a veces nos hace sonreír, pero en esas ocasiones que golpea duro, precisamente ocurre la enfermedad mental. Y ese 25% de la población, que es mucho, una cuarta parte, 1 de cada 4, merece la pena, si aprendemos a controlar el estado emocional, cómo minimizar el impacto social que tiene la emoción en nuestra salud. Fijaos que estoy diciendo que tiene más impacto que el fumar. Es decir, que mata más la mala gestión de la emoción que el fumar, con todo el pábulo que se le da a eso otro. ¿Y qué es lo que causa el empeoramiento de la salud mental? Pues lo que hemos dicho, la mala gestión emocional o la gestión no saludable, la gestión inadecuada, inadaptada o no la forma más apropiada a la situación que damos expresión a la respuesta emocional. Frecuencia de enfermedades mentales en España. Por supuesto, derivadas de mala gestión emocional. La depresión se estima que hay 4 millones, es decir, un 8,3% de la población tiene depresión. Cifras del INE, ¿no? Del Instituto Nacional de Estadística, y avaladas también por la Organización Mundial de la Salud. Por otro tipo de trastorno, los trastornos de ansiedad y del estrés, hay 7 millones de los 48 millones de habitantes que hay en nuestro país, 7 millones de habitantes, el 15%, tienen trastornos de ansiedad y de estrés. Fijaos que más del 50% de esos trastornos se producen en mujeres, en hombres un poquito inferior, aunque en otro sentido veremos que ganan los hombres en patología. El trastorno bipolar hay 1 millón de pacientes afectados, es decir, un 2% de la población. Pero vuelvo a insistir en la idea de que hay un porcentaje no diagnosticado, ¿no? Que por tanto no cuentan estas estadísticas, pero están. Por eso la idea de ni son todos los que están, ni están todos los que son en esa patología. El impacto que tiene, pues, la enfermedad mental afecta a las ideas, al pensamiento. El pensamiento negativizado, vemos todo negro, vemos todo oscuro, el futuro genera incertidumbre, afecta a los sentimientos y, por lo tanto, nuestro bienestar emocional, el estado de ánimo,
En el comportamiento también se traduce la mala, digamos, el malestar emocional en un comportamiento, pues, digamos, como inhibido, retraído, menos sociabilidad, menos propenso a disfrutar las alegrías de la vida. En las relaciones sociales y, lo más preocupante de todo, la mayor parte de los depresivos pueden tener un riesgo muy alto de suicidio, ¿no? Entonces ahí está uno de los factores más preocupantes en la sociedad actual, porque ha incrementado notablemente. Así como el siglo XIX generaba mucha histeria, quizá debido a la represión de la moral victoriana, en el siglo XX la depresión y la ansiedad han sustituido en prevalencia, ¿no? en cantidad de población que padece estas enfermedades. El suicidio en el mundo, según las estadísticas, dice que hay en torno a 3.000 personas se suicidan cada día. De unos 8.000 millones de habitantes, 3.000 cada día. Esto viene a decir que cada 40 segundos se está suicidando uno de nuestros congéneres. Por otra parte, por cada uno que consigue suicidarse, hay 20 que lo intentan y no lo consiguen. O sea que todavía más preocupante. En España, pues las cifras no es que sean mucho más halagadoras, ¿no? En el año 2023 se produjeron 18.574 muertes por causa externa, causa no natural, quiero decir, no murieron de enfermedades naturales. Causa externa puede ser un envenenamiento, puede ser una intoxicación, puede ser un accidente. Pero fijaros que 4.000 de esas muertes, 4.227, son suicidios. Y casi 3.000 hombres y cerca del millar de mujeres. Decimos aquí sí que en el suicidio sí que aventajan los hombres a las mujeres en esta patética final a la vida. La principal causa de muerte externa en nuestro país, muerte externa, no natural, quiero decir, es el suicidio. El doble de muertes que en accidentes de tráfico. 13 veces más que los homicidios y crímenes y el delito que todos los telediarios nos cuentan. 67 veces más que la violencia de género. Es la primera causa de muerte en varones entre 15 y 29 años, es decir, entre la juventud, adolescentes y juventud, que es lo preocupante precisamente, ¿no? Que está incrementándose y particularmente debido a la influencia de las redes sociales ha experimentado esa subida. Bien, vamos a entrarnos pues ya en el tema de hoy, explorando el universo de las emociones. Las emociones son fenómenos que afectan a nuestra vida íntima, ¿no? Que informan de cómo nos sentimos. Y muchas veces en nuestras conversaciones con frecuencia hablamos de ellas, de nuestro estado de ánimo, de cómo nos sentimos, que nos preocupa, que justificamos los actos en base a emociones. Pues mira, esto lo hice porque estaba desesperado, esto porque tenía miedo, esta otra reacción fue porque estaba rabioso, estaba en ira. Y es un tema de conversación importante. Conocer cómo, dónde, cuándo y por qué se forman las emociones es de alguna forma incrementar ese conocimiento sobre las emociones, es aumentar nuestra educación emocional, lo cual repercute en nuestra inteligencia emocional, porque cuanto más conocimiento, con mayor precisión hablaremos de las emociones y de alguna manera podremos modularlas o manejarlas con mejor acierto, aunque es un hecho involuntario y automático que no se puede controlar al 100%, como veremos. El interés, pues, de la educación emocional, del conocimiento en torno a ello, es que nos permite valorarlas, el grado de intensidad que estamos experimentando una particular emoción, y decidir qué respuesta, qué comportamiento tenemos ante una determinada emoción para mejorar la salud física y la salud mental. Estos son un mapa conceptual, ¿no? Los contenidos que pensaba explicar a lo largo de la sesión. Como iré hablando de ellos, pues lo hago un repaso muy rápido. Primero, esa introducción ya la hemos terminado. A continuación voy a hablar un poco de una definición, una descripción de qué son las emociones desde un punto de vista más formal. Luego hablaré de teorías que explican las emociones, sobre todo con base en el soporte cerebral. Luego los niveles explicativos, porque es un fenómeno complejo que puede ser explicado a múltiples niveles, bioquímico, fisiológico, histológico, también cognitivo, también comportamental. Entonces, ninguno de ellos es único, válido para explicarlo. Es tan compleja la
vida emocional, la dinámica emocional, que requiere de diversos niveles explicativos. Bien, el soporte, digamos, de las emociones es el sistema límbico. Es la parte del mesencéfalo, la parte del cerebro medio, que gestiona la vida emocional. Esta parte la cuidaremos hoy con detalle porque es el meollo del bollo, ¿no? El núcleo fundamental del tema de hoy. Luego veremos dimensiones en que se puede analizar la experiencia emocional, las emociones. Normalmente se hace en base a dos dimensiones, la valencia y la intensidad, el arousal que llaman. Pero hay otros investigadores que proponen hasta 5 dimensiones. Luego las funciones que satisfacen y finalmente haremos una clasificación de las emociones desde diferentes puntos de vista. Bien, querría también comenzar señalando una frase muy importante de cara al estudio de las emociones, que así sería el punto de partida, ¿no? El inicio. En el frontispicio del templo de Delfos estaba escrita esta frase: «Conócete a ti mismo y conocerás el universo y a los dioses». Esta frase se le atribuye a Sócrates, pero en realidad era mucho más antigua, decíamos, porque el frontispicio de este templo en Delfos, en Atenas, data de fecha mucho más antigua. Bien, ¿por qué es importante el autoconocimiento? El conócete a ti mismo es una especie de autorreflexión, autoconocimiento. Saber quién eres, saber qué piensas, saber cómo actúas es fundamental para comprender nuestras actitudes, nuestras expectativas, nuestros logros, nuestras fortalezas, nuestras debilidades. Ese conocimiento acerca de uno mismo es el primer punto, digamos, de arranque para empezar a gestionar la vida emocional de manera, digamos, ajustada a la realidad, ¿no? Sin sobrevalorarnos ni infravalorarnos. El conocimiento de uno mismo, saber las limitaciones y saber el alcance de sus posibilidades. Es muy importante para no caer en frustración, porque si me planteo metas muy elevadas, lógicamente me voy a frustrar porque no voy a ser capaz de conseguirlas. Entonces, ese conocimiento decíamos que es importante, porque si no conocemos los problemas que experimentamos, difícilmente los vamos a poder solucionar. El primer paso para resolver un problema es formularlo adecuadamente, ponerlo en palabras, ¿no? Verbalizarlo. Y la autorreflexión nos lleva a ponerlo en palabras, porque el problema emocional puede estar latente y de forma inconsciente. Y lo tenemos, pero está como un fantasma en un rincón del cerebro que no sabríamos definir, que no sabríamos expresar en palabras, pero está afectándonos a nuestro comportamiento, a nuestros pensamientos, a nuestros sentimientos. Sin embargo, cuando tenemos la posibilidad de verbalizarlo, de expresarlo verbalmente y sacarlo fuera, ahí comienza el principio de la solución del problema, ¿no? Muchas terapias, como la psicoanalítica, por ejemplo, consisten en verbalizar el problema, externalizarlo. La penitencia, el hablar y esto, la expiación anteriormente con el clero, pues no era ni más ni menos que una forma de tratar de resolver el problema sacándolo fuera de ti, externalizándolo. Preguntarnos qué es lo que nos aflige, qué es lo que nos preocupa, qué es lo que nos inquieta, la incertidumbre del futuro que más nos apura. ¿Por qué razón nos preocupa? Y cómo cambiarlo. Esto está en la base y en el fundamento de la vida emocional. Detrás de cada emoción hay una información un mensaje que nos está dando la emoción. Tengo miedo. ¿De qué tengo miedo? ¿Y por qué tengo miedo de eso? Hay miedos racionales y hay miedos irracionales, ¿no? Las fobias, de hecho, son miedos irracionales, miedos sin lógica, sin sentido. Tenemos miedo a montar al ascensor porque tuvimos una experiencia traumática y habíamos montado anteriormente muchas veces. Tenemos miedo a montar en avión, tenemos miedo a cosas que objetivamente el porcentaje de siniestros que hay es mucho menor que el que hay en carretera, por ejemplo, en coches. O sea que desde el punto de vista lógico tampoco tendría fundamento ese temor. Ahí hablamos de fobias. Bien, pues, ¿cómo cambiar nuestro comportamiento? ¿Cómo cambiar la interpretación de las emociones? Porque a veces el problema no es la emoción, sino cómo interpretamos el contenido de la emoción, que es lo que distorsionamos la realidad y lo que hacemos una bola de nieve enorme, que es lo que nos empieza a preocupar. Todos sabemos que el cuerpo, cuando nos cansamos, necesita reposo, ¿no? Y nos preocupamos de darle reposo.
Pero con la mente ocurre algo diferente. Estamos embotados, estamos abotargados, estamos con un calentón mental, estamos, digamos, con un estado de agotamiento emocional. Y sin embargo, no le damos reposo. Ese estado para uno mismo, ¿no? Ese reservar un tiempo, la meditación, esto que llaman el mindfulness ahora, ¿no? Técnicas de yoga, técnicas de autorreflexión, simplemente concentrarse con uno mismo, tener unos segundos al día para pensar en él, en sus problemas, sus preocupaciones, sus inquietudes, el qué y el porqué de ellas. Ese tiempo es fundamental para la salud psíquica, para la salud precisamente emocional. Entonces, el agotamiento psíquico, también hay que dar un reposo a la mente para no caer precisamente en ese estrés emocional, estrés psíquico. ¿Pueden explicarse científicamente las emociones? Pero, claro, siempre ha sido un tema difícil de hincarle el diente desde el punto de vista de la ciencia, ¿no? Difícil de abordar. Y hasta solo recientemente no se le ha dado una solución científica, porque, claro, anteriormente había mucho chamán, mucho hechicero, pitoniso y brujo que trataba de dar soluciones al mundo emocional. Pero una solución, digamos, con fundamento científico, esto es más reciente. Fijaos, decíamos que la emoción es un fenómeno bastante complejo y que requiere respuestas, explicaciones a todos estos niveles. Desde el punto de vista bioquímico, las hormonas, los neurotransmisores, todos hemos oído hablar de la dopamina, la serotonina, la norepinefrina, la adrenalina, en fin, cantidad de neurotransmisores, hormonas que subyacen a nuestro estado emocional. Hay una explicación, se puede decir que el amor es una reacción compleja de la oxitocina y serotonina que el cerebro descifra. Sí, bueno, eso es una explicación del amor, ¿no? El cerebro, digamos, el sistema nervioso genera oxitocina cuando hay enamoramiento. El amor de padre a hijo, o padres-hijos, el amor entre jóvenes, entre parejas, quiero decir, etcétera, etcétera. Se genera esa hormona de la felicidad que es la oxitocina. Pero la emoción, enamoramiento, la alegría, la felicidad, es mucho más que generación o segregación de oxitocina, serotonina y dopamina. Es mucho más complejo. También se activan unas determinadas neuronas especializadas en el procesamiento de las emociones positivas. Hay dos amígdalas, una en cada hemisferio cerebral, una gestiona las emociones positivas y otra las emociones negativas. Hay también un nivel neurofisiológico, es decir, hay unos circuitos cerebrales que procesan esas emociones. Entonces, a nivel neurofisiológico también hay otra explicación. A nivel cognitivo también tenemos otro plano explicativo. ¿Qué procesos se producen? ¿Cómo reconocemos, cómo identificamos las emociones? Pues por los procesos cognitivos, ¿no? Precisamente. Procesos que llevan a conocer, a comprender el estado emocional. La memoria, la toma de decisiones, el razonamiento, la resolución de problemas influyen en este plano cognitivo. Y finalmente, a nivel observacional, el comportamiento. Observando el comportamiento de las personas también podemos estudiar las emociones y también podemos dar una explicación. La postura corporal, el tono de voz, la expresión facial, los gestos, las muecas, todo eso sirve para explicar un plano, un nivel determinado de las emociones. Todos son importantes, no son prescindibles ninguno de estos niveles explicativos. Reducir la explicación a uno único, decir, bueno, la bioquímica un día podrá explicar toda la vida emocional. Eso es simplificar, se llama reduccionismo científico y conviene darse cuenta de que la complejidad de un fenómeno como es las emociones requiere una explicación, digamos, como es una situación poliédrica, ¿no? Que tiene muchas caras, desde diferentes perspectivas, pues dar la explicación pertinente. Y entre todas ellas se completa el puzzle, entre todas ellas se da solución al problema. Fijaos la importancia de la relación que hay entre el sistema endocrino, la bioquímica de hormonas y neurotransmisores que estaba hablando que genera el cerebro o algunas glándulas, y el estado emocional. Es de tal importancia que hoy en día, de eficacia probada, ¿no? Los psicofármacos, los ansiolíticos, los antidepresivos, tomamos Prozac o tomamos Orfidal, Tranquimacin, Transilium, cantidad de drogas que regulan el nivel endocrino
y en el fondo el equilibrio emocional depende de ese equilibrio de esas hormonas y de esos neurotransmisores que van al torrente sanguíneo que el cerebro analiza y que según la proporción en la que está, si está muy elevada la dopamina o tienes esquizofrenia, si está altísima, altísima, si está muy baja la serotonina tienes depresión, si tienes mucha oxitocina tienes un estado de felicidad, etcétera, etcétera. Pero decíamos, claro, eso es un correlato, condición necesaria, pero no suficiente, ¿no?, para explicar el estado emocional. Hay más, además de esto. Bueno, pues vemos cómo todos los niveles explicativos en ciencias son interesantes. Bueno, ¿por qué eran importantes las emociones? Ya hemos dicho, primero porque nos comunican algo, llevan mensajes. Las emociones son como un guía, como un orientador que contiene mensajes y que debemos ser capaces de descifrar, de interpretar y de ver qué nos está diciendo esa emoción. A ver, siento miedo, ¿por qué tengo miedo a esto y los demás no? ¿O por qué yo tengo más miedo ante esta situación y los demás tienen menos? Entonces, ese análisis o autoanálisis, autoconocimiento es el que puede ayudar a gestionar mejor, a dar una respuesta más ajustada, más adaptativa a la emoción. Vemos pues que reflejan nuestro mundo interno. Pero, claro, una cosa es lo que ocurre ahí en la realidad y otra cosa es cómo interpretamos lo que ocurre ahí en la realidad. Muchas veces magnificamos, le ponemos como una lente ampliadora, ¿no?, como un zoom, que magnificamos un problema y lo hacemos más grande de lo que en realidad es. Es decir, le damos más importancia de la que debería tener. Otras veces hay que saber relativizar el problema, hay que minimizar o ponerlo en su justa dimensión, de manera que no agrandemos las cosas, porque a veces podemos hacer una montaña de un grano de arena. En este sentido me refiero pues a la interpretación de los hechos cobra un papel fundamental y ese es un aspecto cognitivo de la emoción. El interpretarlo en su justa medida, ni más ni menos de lo que es. Claro, esto no hay una receta universal, cada persona tiene su regla de medida según su personalidad, su historia pasada, sus experiencias pasadas, quiero decir, su contexto sociocultural o histórico, hay muchos factores que modulan la respuesta emocional. Así pues, las emociones indican cómo juzgamos lo que estamos experimentando internamente. ¿Por qué decía que era importante conocer el vocabulario emocional de la persona? Uno puede ponerse y decir, bueno, a ver cuántas palabras de una sola, o sea, cuántas expresiones de una sola palabra soy capaz de enumerar relativas con el mundo emocional. Porque la riqueza y la variedad de ese mundo emocional te va a dar un índice de tu competencia emocional, ¿no? La capacidad que vas a tener para gestionar, para comunicar a otro y que pueda entenderte, porque muchas veces, claro, desciframos las intenciones de los otros a partir del desciframiento de la vida emocional. La capacidad del lenguaje, pues, para comunicar viene dada del lexicón. El lexicón sería el conjunto de términos, o léxico, en torno a una temática determinada. Igual que de viticultura podemos tener un vocabulario muy rico y muy variado, pues de emocionología, ¿no?, o de vida emocional podemos tener algo más restringido o menos restringido, el vocabulario. Cada persona, según su empatía, según su capacidad comunicativa, según su extroversión, podrá tener mayor o menor riqueza de expresión y facilitará la comunicación para que los demás le entiendan y para que él se entienda a sí mismo. Además, las emociones también son importantes porque han sido motivo de inspiración de numerosos artistas de todo tipo, poetas, novelistas, músicos, letristas de canciones. ¿Cuántas letras de canciones nos han hecho emocionarnos? O películas de cine, o novelas, o poemas. En este sentido, pues, la creatividad se ha basado muchas veces en el arte, en el mundo emocional, en la utilización de ello. Y además, gracias a ese entrar en sintonía, como en una orquesta, todos sincronizados con el autor, compartimos esa experiencia emocional que creó el literato, el novelista, pongamos por caso, en el momento que se le ocurrió esa historia. La importancia de las emociones, decíamos que también queda resaltada porque pertenecen a un dominio, a un territorio en el que nadie entra sin permiso, al territorio de lo privado, territorio de lo personal, digamos, lo subjetivo, lo inviolable, la intimidad.
El mundo de la intimidad normalmente no hacemos un striptease emocional y lo aireamos fuera, ni se lo contamos al primero que pasa por la calle, nuestras experiencias emocionales. Claro, cuando uno va al psicólogo o al psicoterapeuta, entonces sí que tiene que hacer esa especie de desnudo emocional, ya, pues, poner sobre el tapete lo que le preocupa, sus fobias, sus problemas, sus inquietudes, sus, de alguna manera, síntomas que está experimentando atribuibles a una vida emocional o a problemas derivados de la vida emocional. En ese territorio, cuando alguien hace intromisión, sin la autorización pertinente, lo expulsaremos y lo defenderemos a capa y espada, decíamos, ¿no? Ese territorio solamente podrá ser confidencial para algunos cuando le demos permiso. Luego hablaremos de las esferas. Forman parte de lo más íntimo y lo más subjetivo. Se dice que las emociones es la chispa de la vida, ¿no? Lo que le da brillo y color a nuestras experiencias vitales. Porque si no seríamos como máquinas, robots, sin sentimientos, sin emociones. Sería una vida pues muy sosa, muy sosa. Imaginemos los ordenadores, hoy en día con inteligencia artificial, se está tratando de introducir que reconozcan emociones, que identifiquen emociones de la persona que interactúa con ella. A partir de la webcam detecta tu expresión facial y puedes reconocer con algunos algoritmos la emoción. Pues hoy estás enfadado, hoy no estás para chistes, no estás para bromas, hoy te veo triste, hoy te veo alegre, hoy te veo, en fin, agresivo, iracundo, enojado, etc. Ese reconocimiento del mundo emocional puede ser deducido, inferido a partir de microexpresiones faciales. Así pues, hacen que la vida merezca la pena ser vivida, las emociones. Decíamos, sería sin ese subidón o ese bajón emocional que experimentamos, con sus días buenos y sus días malos, da brillo y color a la vida. Sin embargo, hay algunos trastornos de la personalidad, trastornos psiquiátricos, psicopatológicos, que poseen ceguera emocional. Es decir, que son incapaces de reconocer e identificar las emociones en los demás. Les pasan desapercibidas. Por ejemplo, el síndrome de Asperger, en general todos los trastornos del espectro autista, el autismo, normalmente tienen una incapacidad para descodificar las emociones de los demás. Son insensibles. Así como hay otras personas que no les afectan desde el punto de vista suyo las emociones morales, como son los psicópatas, la psicopatía, o los sociópatas, los Asperger tienen pues eso, una especie de ceguera emocional, una incapacidad para detectar en los demás, y así que a veces se mean fuera de tiesto, ¿no? Es decir, pues hacen cosas improcedentes en el contexto en el que están inmersos, porque no son capaces de leer la situación emocional, lo que requiere, lo adecuado y lo inadecuado, lo pertinente o lo no pertinente. Bien, esas personas, incluso en algunos trastornos de ansiedad, también se pueden producir alteraciones en el desciframiento de emociones. Requieren de ayuda de algún terapeuta para una reeducación emocional que les ayude a ver la vida de otra manera. Vamos a hablar de 3 esferas: lo confidencial, lo íntimo y lo privado. Todos hemos hablado de que hay esos 3 mundos. Describiremos lo confidencial como una información que se comparte bajo un acuerdo explícito. O sea, yo te hago una confidencia y la comparto contigo, pero bajo tu compromiso de que vas a respetar fidedignamente la privacidad de esta información, ¿no? Se espera que no lo divulgues, que no lo hagas público. Eso es fundamental en algunos ámbitos profesionales. Por ejemplo, el confesor no va a ir contando tus pecados por ahí, ¿no? O el médico. Tu historial médico tampoco lo tiene que divulgar por ahí. Es decir, hay una protección de datos que precisamente debe guardar rigurosamente y no hacer un uso perverso de datos que afectan a tu salud pública. Puede afectar a tu reputación o puede afectar a algo. Por ejemplo, las enfermedades, los trastornos mentales han sido muchas veces estigmatizados, las personas que lo padecen. Tampoco se puede hacer público, pues esta persona tuvo tal problema. Bueno, tuvo ese problema, pero ahora lo ha superado y está bien. Entonces tampoco hay que estigmatizarlo de por vida. En ese sentido, la confidencialidad y el mantener el secreto profesional, igualmente las causas legales, los juicios, mantener el resultado de las deliberaciones del Consejo de Ministros o guardar el abogado las confidencias que le ha hecho el acusado porque tiene derecho a defenderlo.
En este sentido, hay razones en las que lo confidencial, digamos, cobra un peso especial. Lo privado, el ámbito en el que uno ha reservado un espacio para sí y que no comparte con los demás. He decidido, este es mi mundo privado, no lo comparto con nadie, no quiero compartirlo con nadie. Se espera que otros lo respeten y que si alguno, por casualidad, tiene acceso a ese mundo privado, pues que no lo divulgue sin permiso. Eso se llama, pues lo contrario sería calumnia, insidia o meterse donde no le llaman, ¿no? Hacer intromisión en la vida privada de las personas. Caso del paparazzi, caso de algunos determinados problemas con prensa. Carroñera, claro. Finalmente, el mundo de lo íntimo. Esa parte de la vida privada que uno guarda solo para él. Eso sí que no lo comparte ni con los íntimos, ¿no? Solo se lo guarda para él solico, para nadie más. Solo él puede dar a conocer, decidirá con quién lo comparte algún trozo de esa intimidad y en qué momento y durante cuánto tiempo. Incluye pensamientos, sentimientos, deseos y emociones. Esa esfera de lo íntimo. Y es eso que nos guardamos para nosotros y que nadie más sabe que nosotros mismos. A veces puede hacer daño a uno mismo no compartirlo. A veces ser demasiado reservado puede tener problemas también. Entonces, ojo, porque hay algunos que tienen una esfera de lo íntimo demasiado extensa y le iría bien compartir un poquito, al menos con su pareja o con los padres o con los íntimos de verdad, ¿no? Bien, comprender estas distinciones puede ayudarnos a mantener relaciones saludables y, sobre todo, de respeto. El respeto a la privacidad, el respeto a los derechos humanos, viene por ahí. Vulnerar la revelación de información sensible puede ser hasta punible, ¿no? Hasta castigable. Aquí he dibujado las tres esferas, el mundo de lo íntimo, privado y confidencial, como círculos concéntricos que irían de lo más íntimo a lo más que hacemos más extensible al resto del público del mundo. Bien, ¿cómo es la relación entre lo interno y lo externo? Entre nuestro mundo interno, quiero decir, y la vida social, ¿no? La vida externa. Tenemos necesidades, estamos programados, nuestro cerebro viene de fábrica con unas necesidades, tenemos hambre, sed, necesidad de contacto, necesidad de sentirnos queridos o arropados o protegidos, de compartir vivencias. En este sentido, pues, estamos programados para sentir necesidades somáticas o fisiológicas, hambre, sed, sueño, pero también afecto. La especie humana es una especie con afectividad. Tiene sentimientos, tiene emociones, tiene afectos, pasiones, etc. Así se ha de producir un equilibrio homeostático, un equilibrio, decíamos, como el equilibrio térmico, ¿no? Entre el mundo interior y el mundo exterior, pues bueno, un ajuste entre el dar y el recibir, un ajuste entre lo que sacas fuera y compartes con alguno y lo que recibes de otros y compartes de otro. Claro, también aquí se desarrolla un problema. A veces, cuando haces confidente a otro de tu intimidad o de una parte de tu intimidad, luego puede desarrollar una ansiedad persecutoria. Muchas veces dices, he hecho esta confidencia y ahora él lo sabe y esto lo puede utilizar. Y a veces algunos desarrollan un cierto sentimiento paranoide, ¿no? Un delirio de distorsionar la realidad de manera que lo va a usar para perjudicarte. Bueno, eso es pensando que todos son perversos, ¿no? Si no hay perversión, no tiene por qué hacer mal uso de esa confidencia. Pero normalmente cuando uno asigna el rol, el papel de confidente a otro, pues produce en el que ha hecho la confidencialidad esa ansiedad persecutoria. Bueno, decíamos, si con lo externo comemos una manzana, necesitamos nutrientes, necesitamos energía para movernos, para los músculos que ejerzan su función, también el espíritu, también la mente, también la parte mental, decíamos, necesitamos alimento. Es decir, también necesitamos internalizar algo que está en el exterior. ¿Y qué necesitamos meter dentro de lo que hay fuera? Pues los afectos. Todo el mundo necesita tener una autoestima elevada para sentirse a gustito. Si tiene la autoestima muy baja, entra en depresión. En ese sentido, ha de compartir en la vida social lazos, vínculos, afectos y fortalecerán precisamente ese sentimiento de autovaloración personal que es la autoestima,
Claro, hay extremos, ¿no? La dosis justa, perfecto. Un exceso de autoestima puede dar lugar al narcisismo, pero un déficit de autoestima puede llegar a una patología también de decir, bueno, tiene un sentimiento de inferioridad exagerado. Y entonces, entre los extremos hay que encontrar la dosis adecuada, decimos. Esa es la gestión, el afrontamiento, la regulación emocional a la que me estoy refiriendo. Vemos, pues, que por ser los seres humanos... A ver, que me he ido para atrás demasiado. Por ser los seres humanos seres sociables, establecemos vínculos, relaciones con los demás, compartimos esas confidencias, esos problemas, esas noticias y, de alguna forma, metemos el mundo de los demás dentro de nuestra mente. En ese sentido, internalizamos y creamos vínculos emocionales. Cuando experiencias afectivas se meten dentro de tu cabeza, el problema de otro lo haces tuyo, estás internalizando ese problema. De la misma forma que cuando te comes una manzana, las proteínas, aminoácidos, péptidos y polipéptidos que son nutrientes para tu estómago pasan a la sangre y te dan energía, los vínculos que estableces con las relaciones con los demás también te dan energía o te la quitan. Si estableces vampirismo emocional, es decir, relaciones tóxicas, si estableces unas relaciones no positivas con los demás. Entonces, cuidado, porque la vida emocional puede hacernos daño a nosotros mismos y podemos hacer daño a los demás. Es de doble filo el arma. Vemos, pues, que las emociones siempre están relacionadas con algo. Y siempre tienen un objeto al que se proyecta la emoción. Con los padres, con los hijos, con los hermanos, con la familia, con los colegas del trabajo, con el mundo laboral, con tu peña de fútbol, o deportiva, el equipo, lo que sea, con tus paisanos, con tus vecinos, etcétera. Siempre están relacionadas con algo social, porque somos una especie sociable. Así como hay otras especies que tienen unas grandes defensas y les basta la fuerza individual para solucionar su supervivencia, la especie humana es muy indefensa. En cuanto a que no tenemos grandes colmillos ni herramientas para luchar contra los depredadores. Entonces lo que da la unión hace la fuerza, ¿no? El grupo, la sociabilidad, la manada, la tribu, es lo que nos ha hecho fuertes como especie humana. En este sentido, pues, la vida social se fundamenta en que haya relaciones cordiales, porque si no, no es amigable, es inviable la vida social. Y para hacer factible la vida social se requieren relaciones sanas, porque en un ambiente insano nada de que más vale solo que mal acompañado, dicen. Bien, pues las necesidades además van cambiando a lo largo de la vida. No tenemos las mismas necesidades emocionales en la infancia, que en la adolescencia, que en la juventud, que en el estado adulto, que en la tercera edad, que en la cuarta edad, etcétera, etcétera. Siempre va evolucionando y el psiquismo es diferente. O sea, satisfaces unas emociones y te vienen otras. Empiezas a entender unas y te vienen otras nuevas que tienes que empezar a aprender a ver cómo gestionarlas. Aparte que nadie nace sabiendo, ¿no? Que nadie nace de alguna manera aprendido. Bien, pues no pondré ejemplos de las necesidades que tiene un niño o las necesidades que tiene un adulto, porque todos sabemos que son muy diferentes, ¿no? Los planteamientos emocionales que puede tener en cada etapa de la vida, del desarrollo humano. La etimología. Sabemos que viene del latín, del verbo emotio, emovere, que viene a significar algo relacionado con el movimiento. Emovere, emotio, motio de motion. Significa mover o hacer mover, impulsar, darte energía. Las emociones lo que hacen es darnos energía. Es la gasolina que tenemos para impulsarnos, para actuar, para hacer conductas en una determinada dirección. Conmover es un derivado precisamente de emotio, ¿no? De emoción. Una definición más formal quizá contiene nivel fisiológico, bioquímico y cognitivo. Es una respuesta afectiva intensa y breve en respuesta a un suceso y que va asociada a cambios bioquímicos fisiológicos específicos. Está relacionada con nuestros intereses y con lo que es importante o relevante para nosotros, porque lo que nos importa muy poco, pues no nos emociona, simplemente nos es indiferente. Y eso de la indiferencia, pues casi es el peor castigo que se le puede dar a una persona, la indiferencia, ¿no? Casi vale más que te odien que seas invisible para la gente.
Es un problema el de la invisibilidad social, para la insignificancia y la autoestima, me refiero, ¿no? Una segunda definición, las emociones son reacciones psicofisiológicas que ocurren de manera espontánea y automática, y generalmente involuntaria, tampoco nos piden permiso, ¿no?, para aparecer, produciendo experiencias personales que percibimos de manera inmaterial, intangible. Una tercera definición, son como una especie de programa implementado en el cerebro. En la circuitería cerebral venimos de fábrica, es decir, en nuestra dotación genética tenemos precableadas ya unos circuitos que disparan ante determinados estímulos que ocurren en el mundo, ante determinadas situaciones que suceden en la vida, a veces golpea, a veces da satisfacciones, se desencadena, se dispara un programa emocional. En este sentido va un programa que desencadena respuestas automáticas ante estímulos significativos. Estos serán lo que llamaremos estímulos desencadenantes, los significativos. Para entender las emociones ajenas, primero hay que haber experimentado las emociones propias. O sea, nadie que no ha tenido tristeza puede reconocer la tristeza de los demás, en su sentido extenso y profundo, me refiero. Sí, superficialmente, pues sí, está triste, pero el calado intenso y en plena comprensión del término tristeza, si uno lo ha experimentado, su significado lo comprende mucho mejor, sin duda. Digo tristeza, digo el miedo, digo la satisfacción, el orgullo, la culpa o cualquier otra experiencia. Bien, aquí la estructura de una emoción seguiría más o menos esta composición. Primero aparece en el mundo un suceso, un evento, una situación, algo que una circunstancia de la vida que nos envuelve y que nos sobreviene y que actúa como disparador emocional. A veces le llamaremos desencadenante. Tras ello, veremos que hay una circuitería en el sistema límbico y el lóbulo frontal, bueno, eso es el soporte anatomofisiológico, diríamos, que produce una valoración afectiva. Pues le da el signo de emoción positiva o emoción negativa y de una intensidad tal o cual, mayor, menor. A partir de ahí se produce respuesta a 4 niveles. Se disparan unas hormonas, sistema endocrino, unos neurotransmisores, sistema nervioso central, hay unos circuitos neurofisiológicos que se activan, también hay una respuesta cognitiva, como hemos dicho, unas ideas, unos pensamientos, a veces negativos, a veces circuitos reverberantes, a veces positivos, negativos, en fin, de todo. Una interpretación de esa emoción que va indisolublemente ligada a la bioquímica o al estado emocional con ese sustrato bioquímico. Y finalmente hay un comportamiento. Para cada emoción tenemos una reacción comportamental, una conducta específica. En la ira podemos pegar un puñetazo en la mesa o un grito, en el miedo podemos quedarnos acurrucados o temblando, etcétera, etcétera. Hay un comportamiento. Siempre hay una predisposición para la acción. Vamos a ver un repaso muy rápido, un repaso relámpago, a 5 teorías. Bueno, la cuarta me la fumaré. La teoría conductista está obsoleta, no tiene seguidores apenas y por tanto pasaremos. Pero sí que haré un repaso muy rápido a la teoría filogenética de Darwin, a la psicofisiológica, a la de teoría rival de Cannon-Barr y a la endocrina. Me centraré más tiempo en la endocrina porque hemos dicho que ese sustrato bioquímico, esa base de química que subyace del sistema endocrino, ¿no? que subyace a cada emoción y que va al torrente sanguíneo y que el cerebro recodificará o descifrará e interpretará en unos términos, pues va ahí, en la endocrina. Empecemos pues por la primera. La teoría de la evolución se origina con Charles Darwin. Como sabéis, había publicado en 1959 El origen de las especies y consideraba que los seres humanos, o que la evolución, más o menos, provenía de especies inferiores, nuestros ancestros, y que viene a ser interpretada la evolución como una descendencia con modificación. Descendientes que mutan y que a veces esos cambios o mutaciones pueden dar lugar, incluso cuando las variaciones son muy grandes, a una nueva especie. Bien. El mecanismo que regulaba esa teoría de la evolución es la selección natural. El mejor banco de pruebas que ha inventado la naturaleza es si una especie es competitiva, es decir, es capaz de encontrar los recursos naturales para sobrevivir, encontrar pareja para procrear y perpetuarse, encontrar
sistemas de defensa ante los depredadores, entonces es competitiva. La selección natural hará que no se extinga y sobreviva. Las especies que no sobreviven han caído a lo largo de la evolución. Se estima que ha habido más de 1.000 millones de especies desde que se formó la vida hace 4.000 millones de años hasta nuestros días, pero no todas existen hoy en día, porque ha ido afinando la evolución los sistemas sensoriales para detectar comida, depredadores, etcétera. Ha ido afinando también los sistemas de defensa, ha ido afinando, sobre todo en el caso humano, la capacidad de discernir, ¿no? El razonamiento, la inteligencia, la capacidad, digamos, que se ha revelado como más útil para la supervivencia de la especie, lo que hace más robusto a la especie humana, porque se ha convertido en el primer depredador de toda la naturaleza, el Homo sapiens, ¿no? Bien, así pues, Darwin publicó, que me extenderé más en otro momento, un libro sobre cómo las emociones las hemos heredado de nuestros ancestros y en los más próximos tenemos a los primates, ¿no? Nosotros somos simios, primates y en definitiva es un mecanismo, las emociones son mecanismos de conservación, mecanismos de supervivencia. El asco hace que no comamos comida tóxica, huele mal, está podrida, nos repele y no la comemos. El miedo hace que, como los cementerios están llenos de valientes, hace que seamos prudentes y nos preserva la vida. En este sentido darwiniano, permiten la conservación de la especie y la supervivencia. En definitiva, esto viene a decir, y no me voy a extender más, la teoría darwinista sobre la emoción. Él se dedicó más, era un naturalista y se dedicó más a las especies en general, pero tiene un librito muy interesante sobre las emociones, las expresiones faciales de los animales, que veremos en otro momento. La teoría psicofisiológica. Esta tuvo vigencia durante mucho tiempo. Hoy en día ya está obsoleta. La pasaré muy rápido también. ¿Qué viene a decir? Bueno, interpretamos la emoción a partir de las relaciones fisiológicas. William James y Karl Lange, de alguna forma, decían que lo fisiológico precedía a lo psicológico. Venía antes, venía adelante. Es decir, que primero experimentamos la bioquímica, la reacción fisiológica y todo lo somático que puede haber en el organismo, y luego más tarde aparece el sistema cognitivo dándose cuenta, tomando conciencia, identificando, reconociendo la emoción, descifrando lo que nos pasa y pudiéndolo contar a los demás, pudiendo comunicar, que es otra función cognitiva de la emoción, la comunicación, además de la identificación y el reconocimiento de la emoción. Así pues, se establece una relación directa entre lo fisiológico y lo cognitivo. Hay muy pocos teóricos que han establecido un puente entre lo microestructural, es decir, la parte más elemental de nuestra existencia, que son las células o la bioquímica, la biología molecular, y la mente, la psicología, las ideas más abstractas. Entonces, ese puente entre... ¿Dónde me he ido? Ese puente entre lo fisiológico y lo psicológico lo estableció William James. Voy a poner un ejemplo porque quizá con la teoría de Williams y Lange se ve más clara a partir de esta concreción en un ejemplo. Cuando vemos un estímulo disparador de una emoción, como es el miedo, una fiera, un animal peligroso, un toro, en este caso he puesto, pues se produce una respuesta fisiológica, una respuesta involuntaria, una respuesta automática. Se dispara la adrenalina, se dispara determinados neurotransmisores que activan el sistema muscular, aceleran el ritmo cardíaco, la presión arterial sistólica. Es decir, se produce una reacción somática que te pones en marcha, te echas a correr, porque la diferencia entre quedarte parado y salir corriendo es merendar o ser merendado, ¿no? Quiere decir que te coge un tigre y te come. Entonces, primero venía lo fisiológico, y después la interpretación cerebral o cognitiva de lo que era la respuesta emocional. La precedencia o el orden de prelación sería, el orden en que suceden los acontecimientos sería primero reacción fisiológica y después reacción psicológica y finalmente la expresión facial, el tono de voz, la postura, todo esto que llamamos expresión comportamental. Para la siguiente teoría, la de Cannon-Barr, dice que los dos procesos, el fisiológico y el cognitivo, ocurren en paralelo. Vamos a verlo también con un ejemplo. No ocurren simultáneamente y que ambos son independientes, que no tienen nada que ver uno con otro.
Así como había una subordinación de lo cognitivo a lo fisiológico en la teoría de Williams, James y Karl Lange, aquí no. Aquí son dos procesos independientes que ocurren en paralelo o simultáneamente. Veamos, pues, cómo el orden de la secuencia es. Viene el estímulo desencadenante, del miedo en este caso, y se envía una señal, las cápsulas suprarrenales disparan adrenalina, llega a la sangre que pasa el torrente sanguíneo al cerebro, irrigación sanguínea cerebral, descifra la existencia y activa toda una respuesta fisiológica. Pero en paralelo se produce las dos, tanto activa el hipotálamo como activa el córtex, la corteza cerebral. Y entonces, digamos, según él, tanto reaccionamos fisiológicamente como reaccionamos cognitivamente y puede uno darse cuenta antes de que haya terminado la respuesta emocional, que a lo mejor puede ser más duradera, ¿no? La descarga adrenalérgica. La emoción, pues, y la respuesta fisiológica son procesos autónomos e independientes. Bien, hoy, como hemos dicho, hay diferentes niveles explicativos y se considera que la explicación de las emociones tiene que ser a un nivel más completo y sobre todo involucrando las estructuras del sistema límbico, que es el que vamos a ver enseguida. Pero antes quiero detenerme en la teoría endocrina o la teoría bioquímica, de base bioquímica. Las emociones provienen de cambios en los neurotransmisores. Los neurotransmisores son unas sustancias que produce el sistema nervioso central y que aceleran o bloquean, que incrementan o que hacen de catalizador, de acelerador de la reacción o de la fuerza de la conexión entre neuronas, o que al revés dificultan la conectividad entre neuronas y por tanto inhiben y hace que no llegue esa experiencia a la conciencia, no llegas a ser consciente de ello. Entonces, pues, si fuera correcta la teoría endocrina, querría decir que por cada neurotransmisor que dispone nuestro cuerpo hay una reacción, una emoción como correlato, ¿no? Como correspondiendo de manera exacta a esa. Entonces habría muchísimas más hormonas o neurotransmisores de las que en realidad se han encontrado. Así como no puede ser correcta, esta teoría endocrina es parcialmente correcta. Sí que es verdad que las emociones son el soporte de las emociones, pero nunca hay una correlación uno a uno, una correspondencia uno a uno. Es decir, no es cierto que la serotonina es exclusivamente el correlato de la depresión. La serotonina y otras cosas más. No es cierto que la dopamina puede ser correlato al Parkinson o correlato de esquizofrenia, según qué dosis, qué niveles, qué intensidad. Hay un conjunto de neurotransmisores y de hormonas y el balance y la relación de equilibrio entre todas ellas es lo que determina el estado emocional, el estado anímico, el estado de humor, pero no una sola hormona la que produce toda la emoción. Se han descubierto en general tres grandes bloques, o cuadros, digamos, químicos, digamos, grupos químicos, en los que se puede categorizar o clasificar las hormonas y los neurotransmisores. Por un lado están las catecolaminas, las catecolaminas, por ejemplo, la adrenalina es una catecolamina, esto que produce las cápsulas suprarrenales y que es el correlato de acelerar la frecuencia cardíaca y la presión arterial y el ritmo respiratorio y todo esto. Es decir, que nos pone en marcha porque la reacción de miedo o la reacción de ira produce una subida de adrenalina o de norepinefrina, que es otro correlato que subyace. Ese grupo, pues, decíamos, son las catecolaminas. Otro grupo del sistema endocrino son los glucocorticoides, por ejemplo, el cortisol, la hormona del estrés. Cuando estamos muy estresados y tal, estamos hasta las cejas de cortisol y es una hormona que mata en exceso. Una cantidad aceptable de cortisol, pues bueno, te pone, digamos, activado el cerebro, te da la actividad cerebral, te despabila, ¿no? Te despierta. No estás ahí adormilado ni estás atontado, estás activo, pero no en ese sistema de hiper o sobreactivación que te bloqueas. Entonces, digamos que el cortisol en exceso sí que llega a ser paralizante y sobre todo destruye las células cerebrales, las neuronas. La persona que se acostumbra con cortisol crónico, al estrés crónico, pues acaba con enfermedades neurodegenerativas muy probablemente. El Alzheimer, el Parkinson, muchos trastornos neurodegenerativos vienen por estar sometidos a una vida altamente estresante o duradera, persistente, continuada situación de estrés.
Finalmente, tenemos otros opiáceos endógenos que también fabrica el cuerpo. Como vemos, entre los opiáceos endógenos, las endorfinas, ¿no? Esas sustancias que cuando tenemos dolor acude a la herida para minimizar, aliviar pues, el dolor que nos produce la herida. La hemorragia acudirán las plaquetas, ¿no? para taponar la herida y coagular. Pero para minimizar el dolor del sistema leniscal que vehiculiza igual que el nervio óptico vehiculiza la vía visual, pues el sistema leniscal la vía de transmisión del dolor hasta el cerebro. Entonces, las endorfinas o las encefalinas producen el organismo, esos opiáceos endógenos, de dentro del cuerpo. Pero también se puede encontrar, tenemos receptores para drogas que son opiáceas. Por ejemplo, la heroína, la cocaína, la codeína, la morfina, el fentanilo, son opiáceos endógenos, o pertenecen al mismo radical, al mismo grupo químico que comparten todas esas sustancias y que pueden producir adicción. Claro está, porque como alivian el dolor, el sufrimiento, producen un estado de mejor agrado. Y en el sentido este es lo que puede provocar adicción a la morfina, adicción a la heroína, etcétera, etcétera. Hay gente que tiene adicción al deporte, ¿no? Un deportista de élite acostumbrado a entrenar, sin generar la dosis que requiere cada día de endorfinas, si no se encuentra mal, está agresivo, está irritable, está con problemas. Entonces, acostumbras al cuerpo a unos niveles hormonales, a unos niveles sanguíneos, ese equilibrio iónico en sangre de endorfinas, y necesitas salir a correr, salir a cortar troncos en plan escolari o lo que sea, porque si no quemas adrenalina o cortisol, vas a andar el torrente sanguíneo revuelto, revolucionado con exceso de cortisol o exceso de hormonas que no minimiza esto. Bueno, vemos que la fábrica de las emociones está, pues, a nivel microestructural en las neuronas. Aquí vemos cómo se comunican dos neuronas y aquí en la sinapsis es donde se produce el intercambio. Aquí está ampliado esta comunicación entre la neurona presináptica y la postsináptica. Y las emociones, al desencadenarse por un estímulo externo, una emoción, se transmite el mensaje de una a otra en un circuito. Las fibras nerviosas son axones de las células nerviosas, de la neurona. Vemos que aquí hay neurotransmisores, como puede ser el glutamato, o como puede ser la adrenalina, o la serotonina o la dopamina, que aceleran o ralentizan la transmisión sináptica, o la bloquean o la activan. Hay neurotransmisores que potencian la conexión sináptica y la aceleran y la hacen más fluida, más rápida, y hay otros que la bloquean y produce precisamente falta de respuesta, como puede producir en la tristeza ya grave, que se bloquea determinada respuesta o comportamiento. Las más frecuentes dentro del sistema endocrino, aparte he dejado aquí la GABA, que luego veremos, y la acetilcolina, pero las 5 más importantes, o las 7 más importantes serían esas 2 que he dicho, además de estas. La serotonina, endorfina, dopamina, esteroides y adrenalinas, esos agentes bioquímicos de la emoción, que si no explican todo, sí que es condición necesaria para que se produzca la emoción. Vamos a ver muy rápidamente y sin extenderme excesivamente. Aquí os voy a mostrar unos esquemas, pero sin asustar de que no hace falta mirar aquí la estructura molecular de la acetilcolina, ¿no? Aunque sepamos que se libera en la sinapsis y tiene 2 funciones, o excitar o inhibir. Es decir, o produce un incremento de la actividad nerviosa, excitación, aumenta la actividad, o inhibe, disminuye o la bloquea la actividad nerviosa. Hace cortocircuito e interrumpe la conexión sináptica neuronal. También tiene la acetilcolina una función en el aprendizaje, en la memoria y en el tono muscular, la preparación para la huida o el escape, esa reacción comportamental. La acetilcolina subida produce cambios en el estado de conciencia. Es decir, cuando uno está en vigilia, cuando uno está en ondas alfa o beta o gamma, es decir, cuando uno está en sueño, está en ondas delta o zeta, ¿no? Sueño profundo. El electroencefalograma genera esas ondas en la detección de la respuesta eléctrica del cuero cabelludo. Pero la acetilcolina tiene la posibilidad de incrementar, excitar sobre todo, cuando está en dosis altas. La relación que se ha encontrado con el Alzheimer
también es importante, ¿no? Parece que hay concomitancia o casuística que se ha relacionado el exceso de acetilcolina con propensión o predisposición al Alzheimer. De hecho, hoy en día hay algunos test que empiezan a detectar precozmente el Alzheimer. Otra hormona, decíamos que es la norepinefrina o la adrenalina, quizá más conocida, ¿no? Son parecidos los grupos. Es la hormona del estrés. Digamos, esta se libera en el sistema nervioso autónomo, sistema parasimpático, no en el sistema nervioso central. El sistema nervioso autónomo regula el sistema endocrino, regula la sensibilidad visceral, etc. Afecta al corazón, al ritmo cardíaco, vaya, están muy próximos los botones. Afecta al ritmo cardíaco, decíamos, al ritmo respiratorio y también a la amígdala. La amígdala es el detector del miedo, de la ira, el núcleo del sistema límbico que detecta y valora, hace la valoración emocional. Y es la respuesta al estrés, a la lucha, al escape. Es decir, cuando hay exceso de adrenalina, pues normalmente nos da una energía, un chute energético en las cápsulas suprarrenales que se encuentran pues eso, encima de los riñones, un disparo al torrente sanguíneo de adrenalina, eleva el tono muscular, aumenta la frecuencia cardíaca para salir huyendo, corriendo, defendernos con la lucha frente a una amenaza, peligro o lo que sea. La dopamina, otra de las hormonas del sistema endocrino que también relaciona con cambios de estado de ánimo. Sobre todo tiene que ver con estados de euforia o de depresión. Se dice que es la hormona del circuito del placer. En el hedonismo, ¿no? La conducta que busca el placer en cualquier conducta hedónica, pues ya sea en el comer, en el beber, copular, etcétera, sube, tenemos un subidón de dopamina. Pero claro, si sube excesivamente puede causar problemas como esquizofrenia o como cuando hay déficit puede producir Parkinson o depresión. Además de otras hormonas como puede estar bajo también la serotonina, es decir, que no exclusivamente la dopamina. Pero sí que hay una tríada de hormonas que parece ser que hay correlato bioquímico de estas patologías mentales de base emocional. La serotonina, bueno, que es el pentahidroxiltriptamina que se produce a partir del triptófano, no nos interesa, que tiene radicales amonio, que a nosotros lo que nos interesa aquí es que sirve para regular el estado de ánimo, la serotonina, que está baja en la depresión y también en la ansiedad, el trastorno de ansiedad, el trastorno obsesivo-compulsivo, en los trastornos alimentarios como la anorexia, la bulimia, puede haber también bajada incluso en la ira. El 90% de la serotonina se fabrica en el intestino, de ahí que a veces se le ha llamado al intestino el segundo cerebro. El 90% se produce en el tronco encefálico, en el bulbo raquídeo, la base del cerebro. Pero la mayor parte de la serotonina en el intestino. O sea que un buen funcionamiento del metabolismo está muy regulado, el estado emocional pues con el estado metabólico y de alguna forma de todo el tubo digestivo. Hay una amplia conexión, que vemos que cuando nos encontramos emocionalmente mal, o nos duele la tripa, o nos duele, tenemos colitis, o diarrea, o estreñimiento, y la conexión se debe precisamente a este sistema endocrino, en parte. El GABA. GABA es el gamma-aminobutírico, un ácido, cuya fórmula vemos ahí. Tiene un efecto muy importante, porque produce el mismo efecto que los ansiolíticos. De alguna forma, inhibe la excitación, relaja. Y cuando uno está sobreexcitado, pues ayuda a bajar el nivel alto de agresividad o el nivel alto en definitiva, de las hormonas que van relacionadas con esa sobreexcitación, ¿no? Induce a la calma. Los niveles bajos pues producen ansiedad, crisis de ansiedad o trastorno. Incluso para llegar al ataque de pánico. Ataque de pánico, sabéis que hay convulsión o que hay contracción muscular, hiperventilación, pérdida de conciencia, y que es un estado de ansiedad ya grave, o sea, grave, de un nivel severo. Otra hormona que subyace al sistema endocrino de gran interés es las histaminas. La histamina es una amina, por tanto implica al sistema inmunológico y tiene que ver, es eso de lo que están hechas las alergias, ¿no? Las histaminas. Y mira por dónde
Hay alimentos ricos en histaminas, como por ejemplo el vino, ¿no? Ya que hablamos, el vino tinto, el queso curado, los embutidos y el chocolate producen histamina. La histamina es buena en cuanto que activa el sistema inmune. En exceso pues puede producir estornudo, picor, es decir, las alergias, en exceso. Y también en personas que tienen predisposición a ciertas alergias, claro está. Pero en definitiva tiene que ver pues la histamina, decíamos, con las alergias y también regulación de algunos estados emocionales. La melatonina y la oxitocina, para ir terminando. Nos queda el cortisol. La melatonina sabemos que es el mensajero del sueño, ¿no? Sabemos que nos dice, mira, comer nueces, pistachos, plátano, lleva mucho magnesio. El magnesio interviene en la síntesis de la melatonina o actúa sobre el hipotálamo para la fabricación y cogerás el sueño más pronto. Y que también si tomas melatonina cuando tienes jet lag, ¿no? Esa demora de viajes, cuando hay más de 5 horas de diferencia entre un país y otro que has viajado, pues se te puede producir el llamado jet lag, el desfase temporal que te hace que luego a la hora de dormir no tengas sueño, a la hora de comer no tengas hambre, hasta que no regulas el ritmo circadiano hasta el nivel, hasta, digamos, el reloj biológico lo pones sincronizado con tu hora local. Tiene una función muy importante la melatonina, además del sueño, que el sueño es un elemento fundamental para la higiene mental, porque durante la fase de sueño se regeneran muchas neuronas o se restauran mucha toxicidad neuronal, digamos, y se limpia bastante de las hormonas basura que pueden haber en el torrente sanguíneo. Estimula la hormona del crecimiento, regula el apetito, es un antioxidante y por tanto antienvejecimiento, elimina los radicales libres y mejora el sistema inmune. Es decir, solo por esas funciones ya merece interés. Pero además, decíamos, la función que cumple como mensajero del sueño lo hace interesante. La oxitocina, que decíamos que es la hormona de la felicidad o de los enamorados, ¿no? Un subidón de oxitocina es lo que tiene un estado de atontolignamiento transitorio que se denomina el enamoramiento, ¿no? Ese estado de estar en la nube, estar flotando, muy bonito, pero un poco a veces irreal. Es la hormona también del parto y de la lactancia. Es decir, que te induce a la ternura, te induce a la compasión. También se puede producir por escuchar una buena música o ver algo, una obra de arte, algo que te apasiona y que te agrada, se genera oxitocina. Un abrazo produce oxitocina, un abrazo amistoso, no el abrazo del oso, claro está, un abrazo amigable, quiero decir. Es un neuropéptido que tiene positividad, en definitiva, la hormona del parto y de la lactancia. Genera un vínculo afectivo entre madre e hijo, fundamentalmente indisoluble para toda la vida, pero que luego en las relaciones cordiales también se genera oxitocina. Fijaos aquí la cantidad de cosas en la que interviene. La sensación de agrado o desagrado, agrado, placer, en general, es lo que produce oxitocina. Es lo que les decía a JP esta mañana, es decir, metámosle oxitocina al vino y un chute de estos pues nos dará felicidad, ¿no? Es la hormona. El problema es si es compatible con el etanol o si puede haber una relación colateral o antagónica. Pero aparece en el enamoramiento, en el amor de padres e hijos, en el parto, en la lactancia, en el orgasmo, en el placer sexual, en las relaciones sociales satisfactorias. También se desencadena al escuchar música buena, en las charlas, con la generosidad, con la compasión, con la ternura. También hay otra hormona muy emparentada con ella, ¿no? Familiarizada, es la vasopresina, que también tiene relación con los estrógenos y se manifiesta durante el parto y la lactancia, y que tiene efectos similares, la vasopresina y la oxitocina. Bueno, ya hemos visto, pues, junto con esta que vamos a terminar, el nivel explicativo biológico de las hormonas. Era necesario tragarse este ladrillo para que luego al próximo día, cuando hablemos más de emociones en sí y de equilibrio emocional, podamos entender ¿cómo se logra el equilibrio? El equilibrio no es una chistera, sacar un conejito y hacer magia. Se produce por relación entre estos niveles explicativos. Es decir, no hay nada de magia ni de misterio, sino que hay bioquímica, fisiología, sistema cognitivo y sistema comportamental, en el fondo de la explicación de las emociones. Vemos pues que el cortisol se fabrica en las cápsulas suprarrenales, aquí encima de los riñones, en las glándulas adrenales, que se llama, la fórmula es muy compleja, como vemos, anillos bencénicos, hexagonales, y que produce todos estos efectos. Tiene que ver con la hiperglucemia,
con aceleración del ritmo cardíaco. Ya decíamos que exceso de cortisol acelera el ritmo cardíaco de forma que puede ser muy propenso a que te dé infarto. Es decir, las personas que están con estrés, que es decir, que han generado mucho cortisol, tienen riesgo de infarto. Precisamente el mecanismo que vehiculiza es esto, el cortisol acelera el pulso cardíaco y la frecuencia arterial sistólica, la presión arterial, ¿no? También activa la memoria y la atención. Fijas más las cosas que tienen impacto emocional, las memorizas y con una impresión te queda de por vida grabado en la memoria. Aumenta la presión y fortalece el sistema inmune. Como hemos dicho, se libera el cortisol en respuesta al estrés. En pequeñas dosis es bueno. Estar un poquito activado el sistema, el córtex cerebral es bueno, pero en exceso mata. Entonces hay que regular la dosis adecuada. Interviene, por tanto, en la respuesta de huida, de escape. Es decir, cuando vemos un peligro y tenemos que salir pitando, la amenaza de un depredador, de un peligro, de un incendio, de un accidente, etcétera, una catástrofe, se produce un desprendimiento de las suprarrenales de cortisol y de adrenalina o norepinefrina. Y entonces te pone el pulso cardíaco, el tono muscular, el ritmo respiratorio preparado energéticamente para salir pitando, ¿no? O para enfrentarte a la lucha si no puedes salir pitando, ¿no? Es decir, para confrontar el peligro y hacer lo que se pueda. Vamos a ver los niveles de la respuesta emocional. Decimos que primero ocurren hechos, actos, situaciones ahí fuera, en el mundo. Eso nos produce experiencia emocional. A continuación de la experiencia desencadenada por un hecho de la vida, hacemos una valoración cuantitativa y cualitativa por parte del sistema endocrino, se hace una especie pues, de análisis y categoriza la emoción, le da la cualidad y le da la intensidad. Pues una emoción positiva, una emoción negativa, y se dan 3 tipos de respuesta. Estas 3. Digamos que respondemos a 3 niveles que he ido señalando ya. Es decir, la respuesta emocional normalmente está implicado, en primer lugar, veremos la respuesta fisiológica, que es involuntaria y automática, aparece de modo, no lo decidimos nosotros, no tiene que pedirnos permiso al estado consciente para que se desencadene. El nivel cognitivo, cuando tomas conciencia del estado emocional, cuando te das cuenta, porque hay unos primeros segundos en los que no te das cuenta. Te ha invadido la emoción, pero todavía el sistema cognitivo no ha operado y no llegas a ser consciente de tu estado, no has identificado y reconocido la emoción. Y como te falta ese autoconocimiento, pues no puedes poner ninguna técnica de afrontamiento que conozcas para gestionarla adecuadamente, claro está. Finalmente, la respuesta a nivel conductual, que sería eso que decíamos, el comportamiento adecuado, a veces distanciarnos del foco de la emoción desencadenante, a veces pedir consejo, a veces el afrontamiento o la confrontación con el hecho que causa la emoción, a veces la huida, el escape, son las diversas estrategias, las conductas, la respuesta que damos comportamental o conductual ante una situación específica emocional. Bien, el soporte de las emociones, ahora a nivel más, no tan microestructural como la bioquímica, sino a nivel más fisiológico, histológico del cerebro. Normalmente, hasta hace unas décadas, se estructuraba el cerebro en 3 capas, como que se ha ido construyendo a lo largo de la evolución, heredado de nuestros predecesores, ¿no? Las especies que nos han precedido en la evolución. Es decir, como sabéis, la vida viene del mar, los peces, los anfibios, reptiles, los aves, los mamíferos, así hasta llegar a primates y Homo sapiens. Pues bien, el cerebro reptiliano, digamos que sería esta parte inferior, el tronco encefálico, todo esto que vemos aquí. El cerebro reptiliano ya lo tienen los peces y los reptiles, ¿no? Las lagartijas, el cocodrilo, los dinosaurios, todas estas especies contenían ya un sistema de respuesta automático que actúa como el piloto automático de la gestión de la vida. El ritmo respiratorio, el ritmo cardíaco, la temperatura corporal interna, el equilibrio iónico de sales y demás, el equilibrio homeostático, todo eso lo regula el piloto automático, el protoencéfalo, ¿no? Lo que llamamos bulbo raquídeo, el cerebro reptiliano. Por encima de él, es decir, aparecieron especies desarrollando, como la evolución es, digamos,
evolución o descendencia con mutación, con cambios, descendientes que han sufrido cambios, aparecieron los mamíferos en un momento determinado de evolución, que es cuando apareció el sistema límbico, el cerebro emocional que llamamos. Una estructura o nuevas estructuras cerebrales que permitieron procesar nuevas estimulaciones del mundo, de la vida que había ahí fuera, en perspectiva de reino filogenético, de escala filogenética, el reino animal. Quiero decir, los mamíferos ya tienen un cerebro emocional que hasta cierto punto procesan emociones. Sabemos que el perro son cariñosos y comparten muchas de las emociones, por supuesto los monos, los primates, el elefante, incluso delfines, pues controlan determinadas y experimentan muchas emociones que experimentamos nosotros. Pueden estar deprimidos, pueden tener tristeza, pueden tener alegría, pueden tener miedo. En fin, el cerebro emocional pues regula, gestiona, produce, expresa esas emociones. Y es esta parte del mesencéfalo, o lo que está en medio del encéfalo, todo el cerebro, cerebro y bulbo raquídeo, ¿no? La parte del medio, el mesencéfalo, y el córtex, la corteza, el envoltorio, la parte más externa, le llamaremos neocórtex porque es la parte más nueva en los humanos, que es la sede del raciocinio, ¿no? El cerebro humano o neocórtex es el soporte del lenguaje, tenemos ahí la memoria, las capacidades, habilidades finas como la lectoescritura, el razonamiento, el aprendizaje, lo que llamamos facultades psíquicas superiores, las gestiona esa parte del cerebro que es el neocórtex. Y es lo que nos hace humanos, ¿no? O lo que nos diferencia de los demás, lo que nos hace seres racionales. Que algunos dicen que no somos racionales, somos racionalizadores más que racionales. Bien, aquí tenemos el sistema límbico, en la parte más subrayada, las estructuras del sistema límbico. El sistema límbico está involucrado, además de las emociones, que es de importancia capital para la gestión emocional, pero también tiene un punto muy importante en la memoria, es una contribución importante en la memoria, en el aprendizaje y en el razonamiento. Como mañana iré viendo la contribución del sistema límbico al aprendizaje, razonamiento, sobre todo al razonamiento, no me extiendo. ¿Cuáles son las estructuras que vamos a ir hablando de que se ponen en marcha ante determinadas emociones? Pues vamos a ir nombrándolas. El neocórtex hemos dicho que es parte del sistema límbico. Hay conexiones corticotalámicas o de la corteza cerebral con el tálamo, y esas conexiones regulan, inhiben, modulan para hacer adaptada socialmente la respuesta emocional. Otras estructuras del tálamo, el hipotálamo, el hipocampo, la amígdala, el cerebelo, todas estas intervienen junto con el tronco encefálico, que también da la activación, el arousal, el grado de excitación cortical, la energía para activación cortical. Vamos a ir viendo algunas de ellas muy rápidamente, porque me parece a mí que me estoy alargando mucho. Y ¿Cómo vamos de tiempo? Mal, ¿no? Bueno, no queda mucho, pero tampoco quiero abusar de vuestra paciencia. El neocórtex, es decir, dentro de esas estructuras del sistema límbico, quería ver detalladamente, pues, ¿qué hace la parte del neocórtex? Fijaos que en el neocórtex hay 4 estructuras fundamentales que mañana veré con detalle. En principio, el neocórtex, la parte más interesante es el prefrontal, lo que tenemos aquí en la frente, ¿no? Y de hecho los que han sufrido traumatismo cráneoencefálico y están lesionados el lóbulo frontal tienen problemas de razonamiento y problemas emocionales. Digamos que en esta parte de aquí que llamamos córtex prefrontal, o la corteza cerebral, la parte de la frente, la parte dorsolateral, que es esta, se encuentran las funciones ejecutivas. Planificar, controlar programadamente nuestras acciones, dar orden de prioridad a nuestros planes, razonar, tomar decisiones. Toda esa parte es las funciones ejecutivas. La parte orbitofrontal, ahí aproximadamente, en la órbita frontal, decimos, los orbiculares de los ojos y la parte frontal, se encarga de hacer la valoración emocional, de asignarle a cada emoción la cualidad, el aspecto cualitativo y también la intensidad, el aspecto, el grado, la magnitud en la que la experimentamos. Es la que descodifica la emoción, normalmente, en colaboración con el tálamo y con la amígdala, como veremos. La parte ventrolateral, fijaos que son las 4 estructuras del córtex prefrontal, lo que estoy hablando, dorsolateral, orbitofrontal, ventrolateral, se encarga del control motor. La respuesta de huida o de escape, estar preparados los músculos para salir pitando porque la emoción
hay una amenaza, hay un peligro, y por tanto la respuesta es de huida o escape, se encarga de poner a punto el sistema esquelético locomotor para la huida o escape. Y finalmente la cuarta parte, la que se encarga del sentido del bien y del mal, ¿no? El juicio moral. Así pues vemos como el córtex prefrontal juega un papel capital en la regulación emocional. La regulación, no en el inicio y el desencadenamiento de las emociones, pero sí en la segunda parte, que es la más interesante, ¿no? La regulación, gestión, afrontamiento. Como hemos dicho, ante la secuencia que se produce una emoción es esta: percepción de peligro, evaluación de la situación, las 4 respuestas que ya conocemos, y aquí tendríamos a nivel de circuitería cerebral, pues eso, cuando hay un peligro, vemos una fiera, detecta los sistemas sensoriales, lleva la señal al tálamo, el tálamo transforma, o sea, de la corteza visual informa al tálamo, al hipotálamo. El hipotálamo, la hipófisis, mandará descargas de determinados neurotransmisores y la amígdala también dará señal, y al lóbulo frontal. Como hemos puesto, esta zona está interconectada. Todos estos núcleos cerebrales están interconectados por fibras nerviosas, o sea que no operan aisladamente, sino que de alguna forma coordinada, interrelacionándose. Las 3 estructuras que habíamos visto que formaban parte del sistema límbico, las vemos en plan relámpago. El tálamo viene a ser una central de telecomunicaciones. Todas las vías sensoriales, la vista, el nervio óptico, el nervio auditivo, el nervio olfativo, el nervio gustativo, hay un núcleo talámico que desvía hacia una región del cerebro para que analice, para que descodifique el mensaje, para que lo procese. Entonces es la central de comunicaciones del tálamo, pero que también está conectado con el lóbulo frontal, y entonces hay conexiones. Una vez descifrado el mensaje, se comunica para la regulación emocional. El hipotálamo regula el sistema endocrino, sobre todo esta parte que está ahí, la hipófisis, ¿no? En el centro del cerebro. Es la silla turca que decía Descartes, ¿no? La glándula pineal. Y ahí precisamente el hipotálamo es lo que toda la regulación hormonal, el sistema de las gónadas, el sistema, digamos, de las cápsulas suprarrenales, de la adrenalina, el del yodo, la regulación de la triiodotiroxina y todo el sistema relacionado con el procesamiento del yodo, como es ahora, como se dice, los bajos en yodo, el litio en yodo. Tiroidismo, eso, la tiroidea está ahí, es parte del sistema endocrino, la hormona tiroidea la regula también el hipotálamo, es decir, que manda mensajes a las suprarrenales, a la tiroidea, a las gónadas, o varios testículos, para desencadenar pues testosterona o oxitocina o vasopresina, o etcétera, etcétera, según toque, según la circunstancia situacional, ha desencadenado una hormona u otra. El hipocampo, sobre todo, interviene en la memoria emocional. Recordad que las experiencias emocionales, o sea, todo recuerdo teñido de emoción o contaminado o impregnado de una emoción, tiene una probabilidad de supervivencia mucho mayor. Es decir, un impacto emocional con una única lectura nos queda grabado para toda la vida. Hay cosas que tenemos que releérnoslas varias veces para memorizarlas, pero cuando está impregnado de emocionalidad, con una experiencia emocional, el recuerdo es imborrable. En ese sentido, el hipocampo juega un papel crucial. Bueno, decíamos que las otras dos, la estructura fundamental, aparte del como hemos dicho, el córtex prefrontal, la amígdala juega un papel fundamental en el procesamiento de las emociones. Esto que vemos aquí, la amígdala, hay una por cada hemisferio cerebral. Parece ser que es el centro de la respuesta al miedo, pero también a la ira, a la agresividad, a la violencia, a la reacción de rabia, de enojo, de furia, cólera. Todas esas emparentadas con la ira son reguladas por la amígdala. Sí, pues, los que tienen la amígdala atrofiada experimentan sensaciones, como veremos, anómalas, ¿no? Muchos psicópatas tienen la amígdala atrofiada, algunas conductas sociopáticas. Hay tumores cerebrales que pueden afectar ahí, o traumatismos o accidentes cerebrovasculares que pueden lesionar ese núcleo cerebral y, por tanto, afectar a la respuesta emocional de la amígdala. Si haces una mala valoración, no te adecuas al contexto emocional y, lo que decíamos, tienes una respuesta, una conducta inapropiada para esa emoción. La estimulación de la amígdala produce
una señal de alerta y genera ansiedad. Normalmente cuando hay una respuesta amigdalina bastante alta, produce ansiedad. También regula el tronco encefálico, como decíamos, como piloto automático, regula los biorritmos, el ritmo circadiano, el ritmo vigilia-noche. ¿Nos entra sueño por la noche o es hora de despertar? Eso lo regula el biorritmo circadiano, el ritmo respiratorio, el ritmo alimenticio, los ritmos internos de la homeostasis del organismo. Es como el piloto automático que gestiona la supervivencia sin que intervenga la conciencia o el neocórtex. Es decir, las especies irracionales no necesitan para gestionar la vida los órganos vitales, las constantes vitales, me refiero, del córtex cerebral ni del mesencéfalo ni del sistema límbico. Lo hace porque el tronco encefálico interviene. ¿Y qué aporta en las emociones? La energía. Sobre todo el sistema reticular activador ascendente lo que da es activar el córtex cerebral, activar un estado de alerta, un estado de vigilia sobreexcitado, de manera que estás más atento a todas las circunstancias que envuelven a la emoción. Vamos de nuevo aquí para explicar dos vías de la emoción. Lo mismo de antes, percepción del estímulo, reacción emocional, selección de la respuesta, adecuada o no. Hay una evaluación primaria y podemos tener los tres niveles de respuesta. Y hay una evaluación secundaria. Aquí es donde viene lo nuevo, y es que, en el sentido de que hay una respuesta rápida, una respuesta rápida que sería con una evaluación primaria y que la tienen las personas que llamamos impulsivos. Y frente a ello hay una reacción secundaria, una evaluación emocional secundaria y que tiene un recorrido más lento. Es decir, que no va solo de la vía, si hemos captado visualmente la experiencia emocional o auditivamente el peligro, entonces va de la zona sensorial al lóbulo frontal, de ahí al hipotálamo, del hipotálamo a la amígdala. Solo con esa respuesta ya valdría para la vía primaria. Pero cuando además requiere conciencia, cuando se trata ya de un sentimiento, que es algo más cognitivo, que es una emoción con implicación de la racionalidad, entonces requiere una evaluación secundaria del procesamiento emocional y es una vía lenta. No siempre es más eficaz, desde el punto de vista de la supervivencia de la especie, la respuesta de la vía lenta, la respuesta emocional. Dos ejemplos muy breves para poner de manifiesto en qué medida la vía lenta o la vía rápida nos ayudan a gestionar la vida emocional, salvándonos la vida o no. Dos siniestros náuticos que ha habido en la historia de la navegación. El Titanic, hundido en 1912 en las costas de Terranova, chocó contra un iceberg, se rasgó, el piloto trató de evitar el choque frontal con el iceberg y se rasgó la parte lateral, provocó una vía de agua, se llenaron las partes bajas de agua y se hundió me parece que fue en 3 horas, el Titanic, en unas 3 horas. Lo interesante aquí es que murieron 1.500 personas de las 2.200 que había, es decir, el 68% de la tripulación, de todos los embarcados, murieron. Y tardó 3 horas en hundirse. Aquí, claro, como hubo mucho tiempo, tomaron la vía larga de decisión. Primero los niños y mujeres, después los ancianos, después los jefes, después los... Y al final, pues eso, los de siempre, ¿no? Los parias de la tierra, los últimos. Lusitania fue otro naufragio. Como sabéis, en la Primera Guerra Mundial, un Zeppelin, fue un torpedo alemán, disparó contra el Lusitania, que era otro transatlántico que portaba viajeros, y en las costas de Irlanda murieron 1.100 personas de los 1.900, es decir, el 58%. Murieron menos. Aquí murió el 68%, aquí el 58%, a pesar de que se hundió en 18 minutos, y aquí se hundió en 3 horas. ¿Cómo, habiendo más tiempo para la evacuación, murieron más? Pues precisamente aquí la decisión fue sálvese quien pueda. En el otro lado fue, no, vamos a poner un plan, vamos a hacer una planificación racional, lógica y tal, y tanto preparativo, tanto orden, tanta secuencia, pues hubo fallos de coordinación que causó mayor mortandad. Quiero decir que muchas veces el equilibrio emocional, la respuesta emocional primaria del sálvese quien pueda, es más eficiente cuando viene una fiera, huir y echarte a correr es más
solución más eficaz que ponerte a reflexionar a ver qué conducta, de mi repertorio de emociones, de conductas emocionales, cuál aplico. Entonces, la respuesta emocional, en primera instancia, es decir, respondo lo que el corazón me dice, ¿no? La respuesta primaria. Pues es más eficiente cuando hay poco tiempo o presión temporal para gestionar la vida emocional. Cuando hay tiempo para razonar, a lo mejor sí, que la respuesta lógica y racional, tamizada por las emociones, será más efectiva. Pero cuando hay escasez de tiempo, suele ser muy eficaz. De ahí que las fieras aplican simplemente, la fiera, me refiero a los animales antes de los mamíferos, aplican la vía rápida y no la vía lenta de procesamiento emocional. 2 dimensiones en las que se valoran las emociones. Y entramos en la explicación cognitiva. Normalmente se utiliza la valencia, como vemos aquí, el eje horizontal, este de aquí, y el eje vertical, lo que llamamos arousal, o nivel de intensidad. El anglicismo se ha introducido ya de forma que no hay quien lo quite en lo que es expertos entre el mundo emocional, ¿no? La valencia se refiere al signo de la emoción, el valor o signo, como en química, ¿no? Valencia positiva, valencia negativa de los átomos para reaccionar. Tiene que ver con valencia negativa, que produce displacer, por ejemplo, emociones de valencia negativa son cualquier cosa que produce desgracias, tristeza, etc. Mientras que las que producen placer, la felicidad, la alegría, están en otro extremo. Del nivel de activación o arousal, grado de intensidad que aporta el tronco encefálico, fundamentalmente tenemos abajo en la parte inferior el estado calmado, somnoliento, relajado, tranquilo, estado calmoso, ¿no? Y el estado sobreexcitado, activado, muy activado, hasta llegar a exceso o sobreactuación. Aquí vemos, pues, como una experiencia de duelo, tristeza, la pérdida de un ser querido. Normalmente la tristeza, en su grado máximo, la desencadena una pérdida, como veremos al estudiar las emociones básicas. Pérdida de un trabajo, pérdida de un ser querido, pérdida de algo, ¿no? Hasta pérdida de orgullo o de prestigio o de lo que sea, pero una pérdida. La sensación de duelo, pues, estaría en el polo de displacer, polo izquierdo, mientras que en el polo opuesto de esta línea recta tendríamos la experiencia del amor, feliz y alegre. En el centro, un punto intermedio de valoración emocional. Decíamos que la valencia permite clasificar las emociones en positivas y negativas, según valor. Como veremos, no tiene nada que ver positiva o negativa con buena o mala. Eso es otra cosa, buena o mala. Todas las emociones son útiles, todas aportan algo para la supervivencia, todas tienen mensajes, información que comunicar y todas han sido implementadas por la evolución porque han contribuido a salvar la vida de la especie. En ese sentido, todas son útiles. Otra cosa es el signo en el sentido de afligir o no afligir. Aflictivas o no aflictivas, placenteras o displacenteras. Eso es otra clasificación, digamos, otro cualitativo, ¿no? Otro calificativo para definirla. Como vemos, pues, son positivas o negativas dependiendo cómo atribuimos su papel cómo contribuyen a la supervivencia de la especie. Vemos, pues, los estados activado, desactivado, calmado, si está muy elevado o no. Ya hemos visto. Cuando uno está sobreexcitado, pues descarga de adrenalina, frecuencia cardíaca alta, ritmo respiratorio, tono muscular, ondas beta o gamma, es decir, activación alta del córtex. El electroencefalograma detecta un nivel de ondas muy alto, o sea, de alta frecuencia, quiero decir. Por el contrario, cuando estamos desactivado la intensidad de una emoción, estado calmo, somnoliento, tranquilo, relajado, se produce menor consumo energético, el ritmo respiratorio se enlentece, disminuye, el tono muscular se relaja, no está tensión muscular, sino relajación, y se producen ondas de menor frecuencia, ondas alfa, ondas delta, ondas zeta, como vemos ahí, que las registra el electroencefalograma. Aquí teníamos un espacio emocional. Podríamos decir, ¿se puede hacer una radiografía emocional de una persona? Sí. ¿Cómo? Bueno, aquí he puesto 7 emociones y he puesto diferentes experiencias o situaciones emocionales y las colocaríamos en este sistema de ejes cartesianos. En el eje horizontal, la valencia, negativa o positiva. Es decir, puede ser una valencia placentera o displacentera. Y el arousal, la intensidad, puede ser pues mucha intensidad, o sea, baja intensidad o mucha intensidad de activación cortical para vivir la emoción. Vamos a ver, una emoción, la belleza de una puesta de sol, completar una puesta de sol.
Pues vemos, en ese espacio emocional las personas suelen valorarlo con valencia positiva, se produce un estado placentero, valoración positiva, y además el nivel de activación pues no tampoco mata, ¿no? Quiere decir, muy bonito y tal, pero no es la expresión más intensa de alegría que podemos tener. Sin embargo, la sonrisa de un bebé cuando uno es padre, o de un familiar, de un abuelo, o de un tío, o de un familiar, pues le produce un subidón mayor, ¿no? Es decir, un estado de intensidad, de arousal más alto. Igualmente está en el lado positivo de valencia, pero una subida más alta. Otra, ver una serpiente, un estímulo, un desencadenante del miedo, ¿no? Generalmente se suele ver como un peligro. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que lo valoramos como con una valencia negativa y un nivel de arousal alto. Bueno, al menos los que tienen miedo a las serpientes, claro está. Otra emoción, para esa persona que hizo esta valoración, tendrá este cuadro emocional de acuerdo con su distribución en ese espacio afectivo, que eran las cosas que más había relatado, que más le preocupaban. Asistir a un funeral, bueno, sobre todo si hay parentesco, relaciones de afecto, etcétera, vemos que tiene una valencia negativa, está muy en el lado negativo y además tiene un nivel de intensidad, es decir, el sistema cortical está deprimido, está poco excitado, está bajo de tono. Estar deprimido, pues no tienes mucha activación cortical. Las funciones vitales están disminuidas, el ritmo cardíaco, el ritmo respiratorio no están elevados. Otra, un trato degradante, un trato humillante a una persona, cuando vemos, por ejemplo, yo que sé, prisioneros de guerra, ¿no? Que les producen tortura o cualquier otra amenaza en ese sentido, pues produce una valencia negativa y en el máximo de negatividad y un arousal alto. Otra emoción, comida podrida. Bueno, produce asco, la emoción asociada es el asco. Aquí tenemos un ejemplo de cada una de estas he puesto, ¿no? Y por tanto vemos que la valoración que tiene son los pares que le da de signo valencia negativa y arousal alto a la comida, sobre todo si es comida tóxica que puede causar envenenamiento y que puede producir muerte. Finalmente, si nos dan una noticia neutra, o que nos es indiferente, nos oímos por la radio, el PSG le ha ganado al Lyon francés o al Paris Saint-Germain 2-0. Bueno, pues a mí que, ¿no? Como si le pica un pollo. Quiero decir que en definitiva esa ilusión nos es indiferente y lo colocamos en el centro de la valencia y en el centro de la intensidad. Bien, vemos pues que las propiedades que tiene la emoción son las 5 propiedades que vamos a caracterizar. La relevancia, la importancia que le damos. Es decir, cuando experimentamos una emoción, ¿qué debemos juzgar? ¿Es importante para mí y por qué lo es? ¿Es relevante o irrelevante? ¿Qué importancia le doy? Ojo, todo el mundo no le da la misma importancia a la misma situación emocional. De ahí la diversidad del emoverso, ¿no? El universo emocional. Cada uno es un mundo emocional. La atracción, el grado de atracción o repulsión que experimentas hacia una situación también puede variar de persona a persona. Hay emociones que causan aproximación o atractivo, que te provocan acercamiento. Por ejemplo, el enamoramiento te hace acercarte, o la relación de pareja, o la relación padre-hijo, te produce, pues eso, aproximación o atractivo, mientras que hay otras que son repelentes, a 2 metros y de usted, ¿no? Es decir, con este no quiero saber nada. Entonces, producir repulsión tiene una función motivacional. Puede dirigirse hacia lo bueno, el atractivo, o la agresión, cuando es repulsiva, o la aversión, o la repugnancia. Es decir, el sentido de atracción puede tener diversos matices. Otra dimensión importante a la hora de colocar etiquetas cualitativas a cada emoción. Cada emoción la podríamos configurar en un espacio pentadimensional, ¿no? Con 5 dimensiones. Y poniendo un valor entre 0 y 10, por ejemplo, personal, de valoración subjetiva, a cada una de ellas. Esta emoción, ¿cuánto agrado, cuánto atracción, cuánta relevancia? Y así configurarías tu espacio emocional para irlo trabajando en la psicoterapia. Claro. En la sensación de agrado o desagrado, el sentido hedonista de positiva o negativa en la emoción. El aprecio es otra dimensión emocional. ¿Es apreciable o despreciable esa emoción? El rencor, la envidia, la decepción pueden aparecer como más despreciables, mientras que apreciamos más otras determinadas emociones que son judicativas en el sentido de que hacemos un juicio de valor, ¿no? Le asignamos una carga valorativa
emitiendo un juicio de intenciones o un juicio de valor. Un juicio moral, un juicio ético, en el sentido de bien o mal, ¿no? La quinta y última es la activación, la propiedad que podemos calificar la emoción de activa o deprime. Es decir, excita el sistema nervioso o lo relaja, inhibe y baja la energía de excitación. Bueno, vemos pues que podemos configurar espacios emocionales mucho más complejos para tratarlos con más detenimiento, la cura de la terapia emocional. ¿Qué funciones cumplen las emociones? Básicamente 3. Nos permite adaptarnos a los contextos sociales en los que vivimos, esto que decíamos de no mearse fuera de texto, es decir, estoy en un funeral, no me voy a poner a contar chistes, ¿no? Es decir, es un sistema adaptativo. Hay que adecuar la conducta a la situación emocional del contexto. La valorativa es otra función importante. El sistema prefrontal hace un juicio de valoración y te da la cualidad y la intensidad. La función comunicativa, puedo expresar y comunicar a otros mi emoción o puedo descifrar la emoción de otros y, por tanto, regular mi comportamiento a las intenciones y a lo que me ha transmitido el contertulio, ¿no? El interlocutor. Bien, los objetivos que tienen estas funciones son siempre maximizar la probabilidad de sobrevivencia. Todas las emociones, la evolución las ha implementado con una única finalidad, en perspectiva evolutiva, en perspectiva darwinista, para maximizar la probabilidad de supervivencia. Si están ahí es porque se incrementa. El asco, ya decíamos, la función, el miedo, la función que cumple, todas, unas nos acercan, otras nos alejan, para bien, para acercarnos o para retraernos, todas cumplen una función evolutiva y maximizan la función de supervivencia y conservación de la especie. También producen un aumento del bienestar individual, fortaleciendo el sistema inmunológico y, por tanto, la capacidad de longevidad. Así pues, es la segunda función, el segundo objetivo que producen esas funciones. Aquí he puesto una lista de las emociones básicas, que ahora no la veremos, porque la veremos otro día, y cada una de ellas las funciones que cumplen. Pero como lo veremos el día con detenimiento, pues voy a terminar simplemente con este punto. Solo me referiré a las emociones primarias en la tercera sesión, que son alegría, tristeza, miedo, ira o sus sinónimos, enojo, cólera, añadiendo el asco y la sorpresa. Luego hay otras, sí, pero las pondré en YouTube, pero no las veremos aquí por falta de tiempo, claro está, pero las podréis seguir viendo, aquel que tenga interés, en un canal de YouTube que os diré, que es donde cuelgo a veces algunos vídeos que hago de clases. Apreciativas, relacionadas con estímulos, relacionales con los otros y relacionadas con los estados de ánimo. Termino con una frase de Blaise Pascal, un francés, filósofo, que decía: el corazón tiene razones que la razón no entiende. Todos hemos oído esta frase. Tenía lógica, que decir, claro, antes de descubrirse el sistema endocrino, el sistema límbico, pues esto se decía, pero sin mucho fundamento anatomofisiológico. Hoy en día sí que se sabe que iba por buen camino. Efectivamente, ¿dónde van a parar las hormonas que hemos hablado, neurotransmisores? Al torrente sanguíneo. Y el torrente sanguíneo, ¿quién lo bombea? Al corazón. Y llegará al circuito cerebral y serán procesadas por la amígdala, por el hipotálamo, por el hipocampo, por el sistema lóbulo prefrontal. Luego, de alguna forma, el corazón se le ha dado muchas veces la sede de la vida emocional. No es totalmente cierto, porque es el cerebro, la maquinaria, digamos, la factoría donde se elaboran las emociones, pero muchos del sistema endocrino están distribuidas por todo el cuerpo, y especialmente el sistema circulatorio. Cuando hay cortisol excesivo, interviene en la regulación. Así pues, el canal de transmisión, el vehículo del sistema endocrino es el corazón, y por tanto no iba desencaminada la frase de Blaise Pascal, y por eso sí que tiene razón. También es cierta la frase de la primavera la sangre altera. Hay un ciclo de regulación de algunas hormonas. Por ejemplo, en primavera aparecen las prostaglandinas, que son unas hormonas que producen más euforia, más placer. Y estamos pues como más con perspectiva de verano, ¿no? De expansión, de comunicación, de sociabilidad. Y la primavera la sangre altera en ese sentido, de que ya sabéis que llevan un ciclo estacional algunas hormonas del torrente sanguíneo que fabrica el cuerpo, y que la alteración de la sangre viene por el incremento de prostaglandinas que se produce en esta etapa primaveral precisamente. Muchas gracias por vuestra atención y espero no haberos
cansado demasiado. No, gracias.